Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Esta celebración se originó en Antioquía en Oriente en el siglo IV, y se introdujo en Occidente en Roma en el siglo VI. Varias fueron las razones para realizar esa fiesta: rescatar el recuerdo de aquellos cuyos nombres fueron omitidos por falta de documentos y que solo son conocidos por Dios, alcanzar, por su intercesión, las gracias que necesitamos y tener siempre presente esos modelos de conducta, con el fin de imitarlos. Dios ha prometido de hecho dar la bienaventuranza eterna a los pobres en espíritu, a los mansos, a los que sufren y a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los puros de corazón, a los pacíficos, a los perseguidos por causa de la justicia y a todos los que reciben el ultraje de la calumnia, de la maledicencia, de la ofensa pública y de la humillación. Hoy todos estos santos que han tenido fe en la promesa de Cristo, a pesar de las fáciles seducciones del mal y de las aparentes derrotas del bien, se alegran y se regocijan por la gran recompensa dada por un Rey incomprensiblemente misericordioso y género, Dios. Los santos son amigos eficaces, pues su voluntad es totalmente semejante a la de Dios, manifestada en Cristo, único Señor de ellos y nuestro. Esta celebración rinde homenaje también a todos los santos desconocidos, sin nombre, que parecieron una presencia inútil en el mundo, pero que llevaron en silencio la marca del Hijo del Hombre, es decir, la cruz. Para Dios, los santos son amados todos del mismo modo, pues lo que cuenta no es la irradiación del testimonio dado en la tierra por el más recordado o el más escondido de ellos, sino la fidelidad y el amor que solo Dios conoce. Esta fiesta quiere homenajear a la multitud de los santos que están en la gloria de Dios y son para todos nosotros motivo de inmensa alegría, pues son hermanos y hermanas nuestros que han sabido vivir en Cristo y, por la gracia de Dios, han alcanzado la plenitud de la vida eterna. El significado del Día de Todos los Santos. Cada año, el 1 de noviembre, la Iglesia Católica honra a todos los santos, conocidos y desconocidos. Es un día en que aprovecha para recordar que la santidad no está reservada a una élite y que todos los hombres están llamados a la santidad. El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. En este día la gente va al cementerio a arreglar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, con flores, que por tradición en esta época del año son crisantemos. Es también en este día que por la mañana se juntan grupos de niños que van llamando de puerta en puerta pidiendo a las personas que les den los santos por el alma de las personas que ya han muerto. Los niños llevan en las manos una bolsa de tela y cuando hacen el pedido a las personas, ellos dan lo que quieren o pueden, como por ejemplo, dinero, manzanas, castañas, caramelos, nueces, pasteles, chocolates, etc. Antiguamente todas las personas iban a pedir los santos, porque había mucha miseria y éstas pedían por necesidad. Normalmente las personas ponían las mesas con lo que tenían en casa, comida y bebida, y cuando llegaban los mendigos, pobres, ellos entraban y comían a voluntad y a la salida aún les daban algo. Hoy ya solo se piden los santos para no perderse la tradición. Es costumbre en este día que la gente haga pan de maíz para comer y dar. El 1 de noviembre la gente arregla las tumbas y al día siguiente van a la misa de los difuntos, que es una misa en memoria de todos los que han muerto. Historia. La Iglesia Católica llamó santos a aquellos que se dedicaron para que su propia vida le sea lo más agradable posible a nuestro Señor. Hay unos que fueron y canonizados, es decir, declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice. Por eso por su intercesión se lograron admirables milagros, y porque después de haber examinado minuciosamente sus textos y de haber hecho una cuidadosa investigación interrogatorio a los testigos que los acompañaron en su vida, se llegó a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la Iglesia Católica se necesita toda una serie de trámites rigurosos. Primero una exhaustiva investigación con personas que lo conocieron, para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si es posible comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, es declarado siervo de Dios. Si por detalladas investigaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, es declarado venerable. Más tarde, si por su intercesión se logra algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos, es declarado beato. Finalmente, si consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo. En el caso de algunos santos el procedimiento de canonización fue rápido, como por ejemplo, para San Francisco de Agarrám y San Antonio, que solo duró 2 años.
Muy pocos otros fueron declarados santos 6 años después de su muerte, o a los 15 o 20 años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran 30, 40, 50 y hasta 100 años o más. Después de 20 o 30 años de investigaciones, la mayor o menor rapidez para la beatificación o canonización depende de quién obtiene más o menos pronto los milagros requeridos. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios miles. Pero hay una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. En este día la gente va al cementerio a arreglar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, con flores, que por tradición en esta época del año son crisantemos. Es también en este día que por la mañana se juntan grupos de niños que van llamando de puerta en puerta pidiendo a las personas que les den los santos por el alma de las personas que ya han muerto. Los niños llevan en las manos una bolsa de tela y cuando hacen el pedido a las personas, ellos dan lo que quieren o pueden, como por ejemplo, dinero, manzanas, castañas, caramelos, nueces, pasteles, chocolates, etc. Antiguamente todas las personas iban a pedir los santos, porque había mucha miseria y éstas pedían por necesidad. Normalmente las personas ponían las mesas con lo que tenían en casa, comida y bebida, y cuando llegaban los mendigos, pobres, ellos entraban y comían a voluntad y a la salida aún les daban algo. Halloween, Día de Todos los Santos o Brujas. A pesar de estar siendo difundido por los Estados Unidos como otra vía de consumismo, la fiesta de brujas viene de Europa e incorpora diversas influencias de varios pueblos, celtas, romanos antiguos y cristianos. Hace más de 1000 años que Gran Bretaña y el norte de Francia vivían los celtas, adoraban la naturaleza y tenían al sol como principal dios. Para ellos el año nuevo era con el inicio del invierno, lo que correspondería al 1 de noviembre de nuestro calendario. Creían que en esta fecha el dios Sol era aprisionado por Samaín, señor de los muertos y príncipe de las tinieblas. La noche anterior, 31 de octubre, creían que Samaín reunía a todos los muertos y estos tomaban diferentes formas, incluso de animales, principalmente gatos. En verdad era un culto agrario, pues coincidía con el fin de las cosechas, ocasión en que sus sacerdotes, druidas, realizaban diversos rituales purificadores, incluso el de apagar todos los fuegos de la aldea y encender una sola hoguera en lo alto de la colina y solo. Al día siguiente las personas iban a buscar nuevos fuegos de esta hoguera para utilizar en sus casas, dando inicio a un nuevo ciclo de actividades. Estos ceremoniales duraban 3 días, formando un festival donde muchas personas desfilaban vestidas de animales. Con las invasiones romanas en el siglo I de nuestra era, los romanos invadieron Bretaña y mezcló este festival celta con el festival dedicado a la diosa Pomona que también era festejada en noviembre. Más tarde, con la difusión de la religión cristiana en Europa, estos festivales recibieron nuevos ingredientes. En el año 835 de la era cristiana, la Iglesia Católica Romana creó el Día de Todos los Santos que se celebrará el 1 de noviembre con el nombre de Allomas, Misa de Todos los Santos, o All Hallow, Todos los Santos. Años más tarde, la Iglesia creaba el Día de Todas las Almas a ser conmemorado el 2 de noviembre, siendo que en estas conmemoraciones continuaron los desfiles de los celtas, pero con personas vestidas de santos, ángeles y demonios. A pesar del intento de cristianizar las celebraciones paganas la noche anterior al 1 de noviembre, o sea la noche de Todos los Santos, llamada el Halloween, continuó siendo el Festival de Samaín, pero su nombre acabó siendo modificado en Halloween, y finalmente Halloween. Pero hasta ahora nada se ha dicho de las brujas y calabazas. Para entender eso necesitamos saber quiénes son las brujas. La palabra bruja en lengua inglesa es witch y deriva de la palabra anglosajona wixe, de la alemana wissen que significa saber o conocer y wicken que significa adivinar, o sea, eran mujeres que tenían el conocimiento, que sabían. Estas brujas no tenían la connotación peyorativa de hoy, eran consideradas sabias, conocedoras de las hierbas medicinales para la cura de las enfermedades del pueblo donde residían. Eran aptas para realizar partos y preparar los ungüentos. Eran respetadas y dotadas de poderes espirituales y sus conocimientos eran pasados de madre a hija. A principios de febrero y finales de octubre, estas mujeres adoraban a sus principales dioses y la imagen de algunos contenían cuernos, los cuales eran símbolos de poder y fecundidad, representando la virilidad del dios de la naturaleza para fecundar la tierra, siendo que estos dioses fueron más tarde tachados por la Iglesia como los demonios de la cultura judeo-cristiana.
Con la tradición patriarcal y machista cristiana, estas mujeres fueron depuestas de sus cargos, prohibidas de practicar sus ciencias, de adorar a sus dioses, condenadas al silencio, reducidas al segundo plano en la tribu y la sumisión total a los hombres. Más tarde, con las intolerancias religiosas del catolicismo y protestantismo, aquellas que se rebelaron o continuaron practicando las costumbres de sus antepasados fueron torturadas, ahorcadas o quemadas vivas en nombre del Dios cristiano. En cuanto al uso de las calabazas en Halloween, es una costumbre de tradición irlandesa. Se cuenta que un hombre llamado Jack, después de su muerte, fue prohibido de entrar al paraíso debido a ser muy avaro y de quedarse en el infierno debido a haber engañado al diablo. Así, pidió al diablo algunas brasas para iluminar el camino y volver a nuestro mundo. Para proteger la brasa que el diablo había dado, Jack colocó el carbón incandescente dentro de un nabo agujereado y formó su linterna, quedando conocido así como Jack el Lantern. Esta historia se incorporó a Halloween, y cuando los irlandeses fueron a Estados Unidos, casi no encontraron nabos y tuvieron la idea de reemplazarlo por calabazas. Este es un tema muy amplio, por lo que vale la pena recordar que Halloween no es brasileño y no pertenece a nuestro folclore. Sin embargo, posee muchas informaciones que van desde la pérdida del poder de las mujeres a la intolerancia religiosa, a las costumbres paganas y perpetuación de la magia y ritualística aldeana que están siempre presentes, pero de forma velada o reinterpretada en muchas bromas y fiestas. Desafortunadamente, en lugar de aprovechar esta fecha para debatir tales asuntos, la fecha se transformó en cultura de masas con objetivos puramente comerciales, donde se aprovechan para hacer fiestas de fantasía y sobreponer costumbres extranjeras a los nuestros.